en mi peregrinar. La ciudad luz. El 11 de julio de 1793 llegué al hotel de Providence. Me parecía que todas las cosas giraban en torno a mí. Mi compromiso y mis ideales me hicieron continuar sin pensarlo, continuar a toda costa, porque lo más importante no era mi vida, lo más importante era Francia. ¿Qué me miran así? Sé muy bien lo que significan mis actos. No me traten como si fuera una irresponsable. Asistí hurtadillas a varias sesiones de la convención. Mara, ya bastante enfermo para la fecha, iba como el gran tribunal de los revolucionarios. Pero un día lo vi desde las últimas filas, endemoniado, encantador a un tiempo. Vi cómo Marat arremetió con su verbo implacable contra varios girondinos. Esto fue definitivo. La guillotina, la prisión o el destierro era lo que recibía todo aquel que se oponía a sus ideas. La decisión que había tomado antes saltaba de vista como la única posibilidad de vivir en una patria libre. Marat era mi destino. O yo era el suyo. Aquella idea se fue concertando en mi cabeza. Cada vez más. ¿Qué me parece? Cualquier cosa era posible. Encontrar un trabajo. Acercarme a mi objetivo paso a paso. Ganar su confianza. Aquella sucesión de pequeños actos se fue convirtiendo en un plan bien detallado con el paso de los días. Un plan que me iba a llevar al éxito de la misión y al mismo tiempo al desastre personal. ¿Estás ahí? No, Marat. Puerto de Francia no nos habla. Los puertos de Francia han enmudecido. No son fósiles petrificados, símbolos de un tiempo donde todavía el pueblo soñaba con la libertad. Pero tú sí, Marat, lo mismo vivo que enfermo, que ahora muerto, hablas y hablas y hablas y hablas. ¿Qué quieren de mí ahora? ¿Quién me convoca delante del populacho? ¡Qué extraño sitio es este! La masa ocenada que siempre necesita una mano firme que la guíe. Yo, Jean Paul Marat, el amigo del pueblo. Ay, si yo hubiese tenido un poco más de tiempo, yo hubiera cambiado definitivamente la historia de Francia. Si no hubiese estado enfermo. No es así. La vida de unos pocos no significa nada ante el futuro de la nación.
siempre has pensado. Pero en este sitio, de nada te sirve todo esto. El horror siempre estuvo en tu pensamiento. Y al final, todos hemos de morir. Y morir de manera estúpida es ser doblemente estúpido. No me arrepiento de nada, ni aquí ni allá. Alguien debía detenerte. ¡Y es que no te das cuenta! 500 o 600 cabezas más hubieran garantizado nuestra libertad, felicidad y prosperidad. La guillotina es la mejor solución para nuestros problemas. El reinado del terror hubiera concluido con una limpieza formidable. Una mera cuestión sanitaria. Y yo mismo lo escribí claro en El Amigo del Pueblo, el periódico más auténtico de la causa. Yo mismo llegué a ser el amigo del pueblo. Y sí que me sirvió de mucho estudiar anatomía en Inglaterra. Recuerdo que entre los estudiantes, cuando nos quedábamos solos, solíamos lanzarnos unos a otros los cerebros como fuego. Eso ha sido todo para ti. La vida de Francia. Un macabro juego entre tus manos. Y tu seducción. Y esa extraña fascinación que sentí al verte. Podían detenerme. Como si los que vienen detrás serán mejores. No se puede dejar al pueblo solo. ¡Mierda si creen que el pueblo solo puede tomar las decisiones justas! La revolución debe acabar con todo. Solo sobre las ruinas puede construirse un mundo nuevo. Yo tuve casi todas las posibilidades en mis manos, pero todo se me deshizo de la noche a la mañana entre mi maldita enfermedad, pudriéndome la piel, y luego tú, condenada muchacha, mi ama de llaves te miraba con recelos. Pero que fueron las dos cartas que me enviaste, me parecían llenas de tanta pasión que me sentí joven y sano. Yo también te sentí fascinadora y bella. En tus ojos cierta luz indomable se asoma. Hay un abismo muy grande entre tú y yo, Mara. ¿Ves cómo yo digo? Que no cedes. Creo que me dejaron estar aquí para tener nuestra última charla. No parece servir de nada. ¡Tú, Corday! ¡Una pobre muchacha provinciana! ¿Cómo podía imaginarlo? Pero poco tiempo sobreviviste a tu acto. ¡Negros! Mi verdugo predilecto se encargó muy pronto de organizar tu viaje. Tuviste suerte de que la turba de mis partidarios no te despedazaran en la calle. Sí. ¡No te vayas, Corday! ¡No te vayas! ¡Tengo mucho que decirte todavía! No
nombre de la revolución. Lo siento, señorita. De ningún modo puede verla ahora el amigo del pueblo. ¿Qué dice usted? Le he enviado 2 cartas. 2. Estoy segura que él me espera. Apártese. Marat está tomando su baño y no anda bien de salud. Así que respete usted su descanso. Usted no comprende. Tendré que pasar como sea. Está en juego el destino de Francia. Marat tiene que saberlo. ¡Mil rayos! ¿Qué pasa allá abajo en la escalera? Nada, ciudadano Marat. Que una joven provinciana desea verlo. Y ya le he dicho 1000 veces que usted no recibe. ¡Déjala pasar, mujer! Pero Marat, usted siempre me ha dicho que tenga cuidado en no dejar pasar a extraños. ¡Déjala pasar, te digo! La muchacha trae unas cartas que me interesan. Así fue. Como llegué al destino que me había fraguado tiempo antes. Allí, en la habitación del temido Marat, me di cuenta de que mi alma era el único posible. ¡Has insistido mucho para este encuentro, muchacha! Y te confieso que si antes te hubiera visto, antes te hubiera dejado verme. En cambio, yo sí lo he visto, Marat. Lo he escuchado varias veces hablar a la convención. ¡No me digas